Nota que no he colocado Java versus JavaScript. Más que una comparación, esta es una ayuda para aquellas personas que están empezando en la programación y están considerando entre aprender Java o JavaScript. Algunas personas que empiezan creen que estos dos lenguajes tienen algo que ver o que son lo mismo, debido al parecido entre las iniciales de su nombre. En este vídeo vamos a ver todo esto, también voy a ver las diferencias y similitudes entre ambos lenguajes para aquellas personas que están empezando y si quieres aprender un lenguaje u otro o quizás ambos. Así que vamos a empezar. Muy bien, antes de empezar voy a hablarte unas cuantas consideraciones de este vídeo para tener todo claro. Quizás vas a encontrar una enorme cantidad de vídeos que hablan acerca de JavaScript como un lenguaje pequeño y que en realidad no tiene comparación a Java. En realidad voy a mostrarte el panorama actual de cómo están cambiando los lenguajes. Siempre pasa esto, algunos lenguajes se vuelven más populares, otros van en decadencia o son reemplazados. Al final, en este caso, voy a hablarte desde un punto de vista objetivo y te voy a ir mostrando algunas diferencias y similitudes entre ambos lenguajes. Así que mantén la mente clara y no tengas prejuicios acerca de un lenguaje u otro. Además, los lenguajes que voy a comparar, los voy a comparar de manera general. No voy a hablar tanto de que si este lenguaje sirve para esto o este lenguaje tan solo sirve para crear ese tipo de aplicaciones, sino voy a hablar en sí del lenguaje en general, cómo puedes utilizarlo para cualquier entorno, para crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, etc. Además, este no es un vídeo para hablar acerca del mejor lenguaje de programación. En realidad, no existe como tal el mejor lenguaje de programación. Recuerda que los lenguajes tan solo son herramientas. Cada una de estas herramientas son creadas para un propósito, para resolver un problema. Entonces, es por eso que incluso en algunas empresas puedes encontrar que los desarrolladores utilizan una enorme cantidad de lenguajes de programación. No solamente utilizan uno porque es el favorito o porque es el primero que aprendieron, sino lo utilizan por las necesidades que conlleva a llevar un proyecto o mejorar un proyecto. Entonces, este vídeo no es acerca de cuál es el mejor lenguaje, sino cuándo escoger una herramienta u otra. Incluso hay veces en las que puedes optar por escoger las dos herramientas, es decir, puedes aprender los dos lenguajes o uno de ellos dependiendo de qué es lo que necesites. Antes de empezar con las diferencias y similitudes entre ambos lenguajes, voy a hablarte de unos cuantos malentendidos que se generan porque las personas cuando aprenden generan algunos prejuicios o tienen algunas ideas adelantadas o incluso son ideas bastante anticuadas que creen que está pasando lo mismo en estos años actuales. Entonces vamos a ir aclarando cada uno de estos puntos. El primero es que las personas creen que Java y JavaScript son el mismo lenguaje. Las personas cuando empiezan, por lo general siempre tienden a asociar algunas cosas, y es por eso que cuando están aprendiendo algún lenguaje de programación, como por ejemplo Java, creen que JavaScript también es un sublenguaje de Java, o es un lenguaje que tiene relación con Java, o algo por el estilo. Entonces, considera que Java y JavaScript son dos lenguajes completamente distintos, incluso su historia es distinta. Esto lo podríamos ver también en otros lenguajes como por ejemplo C, C++, C#, que parece que tuvieran relación. Por ejemplo, C++ y C# se basan en C, pero Java y JavaScript en realidad no es el caso porque no tienen ninguna relación. Entonces tan solo lo único que se asemejan es en el nombre. Y fue por, digamos, consideraciones comerciales para que un lenguaje se popularice también al igual que el otro o algo por el estilo. Pero recuerda que son dos lenguajes completamente distintos. Otro malentendido es que algunas personas creen que JavaScript es un subconjunto de Java. Por ejemplo, hay algunas personas que están aprendiendo Java y cuando están aprendiendo mucho más del lenguaje y escuchan de JavaScript, creen que como están aprendiendo Java, luego van a poder aprender JavaScript tan solo porque ya saben Java. O viceversa, algunas personas que aprenden JavaScript creen que van a poder aprender Java porque tienen algún parecido o algo por el estilo. Entonces, de nuevo, son dos lenguajes completamente distintos y no tienen ninguna relación, ninguno desciende del otro, son dos cosas totalmente separadas. Además, algunas personas también creen que Java es más popular que JavaScript. Esto en realidad fue cierto en años anteriores. Si tomamos en cuenta algunas partes de la historia, por ejemplo, de cómo han ido evolucionando el tipo de desarrollo de aplicaciones, la plataforma por defecto, la plataforma más popular de hace algunos años, era el sistema operativo y el desarrollo de programas que se desarrollaban en el sistema operativo. Por ejemplo, los programas de escritorio, los juegos que se basan en el propio sistema operativo para ejecutarse, es decir, los juegos de computadora de toda la vida, y otro tipo de aplicaciones que requerían del sistema operativo.
Pero cuando la web se populariza y empiezan a aparecer servicios en el que puedes tener tipo de aplicaciones en el navegador, puedes empezar a incluso hacer cosas que antes hacías en el escritorio en el navegador, pues JavaScript se populariza y aparecen todos estos tipos de redes sociales como Facebook, Twitter, aparece YouTube con sus reproductores de vídeo, aparecen servicios de streaming como Spotify, como también servicios como Vimeo y cosas por el estilo. Entonces la web se populariza tan rápido que JavaScript también cobra una gran importancia, porque JavaScript es el único lenguaje que sirve para crear todo ese tipo de aplicaciones en la web. Y es por eso que hoy en día JavaScript es mucho más usado que otros lenguajes. Y no porque sea mejor, sino porque, de nuevo, la popularidad de la web es muy grande. Incluso, obviamente, tú estás viendo esto desde una aplicación de YouTube, quizás, o desde alguna red social, pero al final estás en una aplicación de JavaScript. Entonces, es por eso su popularidad, porque sin quererlo lo estamos utilizando. Java también es bastante importante. No significa que no sea ya tan utilizado. Incluso en el mundo empresarial, algunas empresas dependen aún de este lenguaje. Entonces no significa que porque uno sea más popular que el otro también es mejor. Entonces hay que tener también esto en cuenta. Java es para el backend y JavaScript es para el frontend. Esto también es un concepto bastante anticuado, y es debido a que las personas por el año 2000 normalmente cuando desarrollamos aplicaciones de escritorios, pues también había otra alternativa de desarrollar aplicaciones web. Y para eso siempre teníamos que utilizar lenguajes como Java, PHP, Python o Ruby, que incluso Ruby era algo más moderno por aquellos años, y JavaScript tan solo funcionaba en el navegador. Pero esto cambia a partir del año 2009. En el año 2009 aparece una tecnología llamada Node.js, que es un intérprete de JavaScript, diciéndolo de manera bastante sencilla. Es como tener un intérprete de Python, una máquina virtual de Java, un compilador de C++, un compilador de C, algo por el estilo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ejecutar a JavaScript también en el sistema operativo, al igual que todos estos lenguajes de programación. Entonces, lo colocaríamos a partir del año 2009 a JavaScript al mismo nivel que esos otros lenguajes. En realidad, este lenguaje voy a hablarte un poco de su historia dentro de unos segundos, y para que todo esto quede mucho más claro. Pero este lenguaje JavaScript no nació tan grande como Java. Y Java ya tenía un gran soporte en el sistema operativo, ya servía para una enorme cantidad de aplicaciones, y es por eso que se utilizaba mucho más en el backend. Pero como te digo, a partir del año 2009 se populariza este intérprete de JavaScript llamado Node.js, y que lo coloca a la par de los otros lenguajes. Entonces hoy en día puedes utilizar JavaScript tanto para el backend como para el frontend, lo cual si vas a desarrollar una aplicación web te va a facilitar mucho las cosas porque utilizas el mismo lenguaje. Por todo lo contrario, si utilizas un lenguaje como Java, también vas a tener que aprender JavaScript para desarrollar una aplicación web. Entonces debes considerar esto. Además, también hay otro malentendido que dice que Java es mucho más difícil que JavaScript. Hoy en día, para las personas que están desarrollando aplicaciones web, saben que esto no es del todo cierto. Lo fue en realidad en años anteriores. A principios del año 2000, el año 2005, cuando antes que JavaScript se pudiera ejecutar en el sistema operativo, Java en realidad era mucho más difícil, porque utilizar un lenguaje netamente orientado a objetos para desarrollar aplicaciones de servidor, aplicaciones de escritorio, tenías que saber bastante del lenguaje para poder crear ese tipo de aplicaciones. Y JavaScript tan solo funcionaba en el navegador para hacer funcionalidades bastante sencillas. Entonces es allí donde radicaba la dificultad de uno frente al otro, de Java frente a JavaScript. Pero a partir de que se empiezan a popularizar todo esto de las aplicaciones web, las plataformas web, las redes sociales o las plataformas de streaming de datos, todo esto se complica bastante para las aplicaciones de JavaScript. Y es por eso que JavaScript empieza a mejorarse el lenguaje y también se empieza a complicar. JavaScript, incluso para aquellas personas que vienen de lenguajes netamente síncronos como Java, Python o muchos otros más, pues es mucho más difícil para ellos entender el paradigma síncrono de JavaScript. Y también es viceversa, para las personas que tan solamente han aprendido JavaScript, es un poco más complicado aprender todos estos lenguajes que están netamente orientados al sistema operativo. Entonces es allí donde algunos decían que Java es mucho más difícil que JavaScript. Recuerda que esto es tan solo un malentendido anticuado y que hoy en día ambos lenguajes en realidad tienen el mismo grado de dificultad. Puedes utilizarlo para ambos entornos y la dificultad no radica en los propios lenguajes, sino en el entendimiento de cómo funcionan los computadores internamente.
Entonces, cuando vas a desarrollar aplicaciones de bajo nivel, incluso, no importa el lenguaje, allí va a importar más el diseño que utilices para crear tu programa. Entonces, debes también considerar esto para poder entender de qué va todo esto de los malentendidos. Muy bien, entonces ahora ya tenemos una idea de los principales malentendidos entre estos dos lenguajes. Vamos a empezar a ver las diferencias. Empecemos con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación introducido por Netscape y se le conoció principalmente con el nombre LiveScript. Es así como fue lanzado originalmente. Netscape es una de las empresas por aquel entonces del año 1995 que se encargaba de desarrollar un navegador. El navegador era uno de los programas principales de la web, ya que la web es una enorme cantidad de computadores interconectados que comparten información. Pero ¿cómo los usuarios pueden acceder a toda esta información? Para ello necesitan de una interfaz, y el navegador es esta interfaz. Entonces, las empresas por aquel entonces ya sabían que todos estos programas que estaban empezando a dar entrada al mundo de la web iban a cobrar mucha importancia en el futuro. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver a los navegadores Google, de Google Chrome, o podemos ver, por ejemplo, el navegador Firefox, y todos estos navegadores son muy importantes ya que nos permiten ingresar al mundo de la web. Y por aquel entonces, empresas como Netscape quisieron iniciar en este mundo. También eran el principal competidor de otras empresas, como Microsoft, por ejemplo, que creó su navegador Internet Explorer. Y Netscape junto con Internet Explorer conforman los principales protagonistas de esto de lo que se le conoce como la guerra de los navegadores. ¿Qué empresa iba a ser la ganadora de ser la puerta de entrada de los usuarios al mundo de la web? Hoy en día ya no conocemos a Netscape, pero todas sus ideas, digamos que descansan en la Fundación Mozilla, que es la creadora del navegador Mozilla Firefox. Entonces, hoy en día, indirectamente estamos viendo también algunos rezagos de esa guerra de los navegadores. Entonces, Netscape creó un lenguaje de scripting. Este lenguaje de scripting, llamado JavaScript, o por aquel entonces llamado LiveScript, se encargaba de agregar cierta funcionalidad a las páginas web. Es decir, las páginas web tan solo sirven para compartir información entre múltiples computadores. Pero, ¿qué pasa si queremos agregarle más funcionalidad? El propósito de agregarle más funcionalidad era porque Netscape de nuevo quería ser la puerta de entrada al mundo de la web. Entonces, al agregarle este lenguaje de programación, que fue creado tan solo en 10 días por Brendan Eich a pedido de Netscape, pues empezó a agregarle cierta funcionalidad a los documentos HTML. Los HTML podían hacer también algo más, podían empezar a crear cierta funcionalidad como animaciones y a lucir pequeños programas dentro de un documento. Entonces, de esta manera es como nace JavaScript, con el propósito de agregar funcionalidad a documentos existentes o agregar cierta funcionalidad a las páginas HTML. Hoy en día podemos ver que JavaScript soporta una enorme cantidad de paradigmas de programación, y esto es así porque desde aquel entonces que fue lanzado se ha empezado a mejorar. Hoy en día lo conocemos como JavaScript porque por aquel entonces, cuando el mundo de la web se estaba popularizando, también había otro lenguaje bastante popular y que era un lenguaje de programación per se. Es decir, JavaScript nació como un lenguaje de scripting para agregar cierta funcionalidad al navegador. Es decir, es como un lenguaje que funciona dentro del navegador. De hecho lo es. Pero Java era un lenguaje de programación mucho más utilizado en ciertos tipos de aplicaciones reales. Aplicaciones de escritorio que por aquel entonces era el tipo de aplicación más utilizado. Entonces, lo que hizo Netscape es cambiarle el nombre de LiveScript a JavaScript para que pueda empezar a tener cierta popularidad y que la cantidad de desarrolladores pueda empezar a utilizar este nuevo lenguaje para crear cierta funcionalidad nueva dentro del navegador. Es por eso que el cambio de nombre. JavaScript soporta hoy en día una enorme cantidad de paradigmas de programación, como también hay una enorme cantidad de aplicaciones y programas, frameworks, bibliotecas, una enorme cantidad de código que se ha escrito, ya que a medida que se va popularizando la web, los creadores de los navegadores como Google o como la Fundación Mozilla se dan cuenta que el mejorar el rendimiento de JavaScript dentro de los navegadores iba a ser un punto clave para que se creen hoy en día aplicaciones como Facebook, como YouTube, como Twitter, como Spotify y la enorme cantidad de servicios que hoy en día utilizamos en la web. Es por eso que hoy en día JavaScript también es tan popular. También JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico. Esto quiere decir que a diferencia de otros lenguajes donde tenemos que ir escribiendo el programa y diciendo este tipo de dato es un entero, este tipo de dato es una cadena de caracteres, este tipo de dato es un booleano y cosas por el estilo, en JavaScript nosotros no declaramos ningún tipo de dato. Tan solo vamos escribiendo el programa
y el programa, cuando le vamos asignando un dato, pues él asume que ese es un número o ese es digamos un string de caracteres y cosas por el estilo. Entonces es un lenguaje que nosotros podemos cambiarlo dinámicamente. También JavaScript es conocido por ser un lenguaje interpretado. Es decir, para poder ejecutar JavaScript, tú tienes que instalar en tu computador un programa que se llama un intérprete. Este intérprete le permite a tu computador poder entender este lenguaje. Este intérprete lo que hace es que a medida que tú les vas dando el código de JavaScript, él lo va traduciendo a código máquina para que el computador lo pueda ejecutar. Además, JavaScript es un estándar en el navegador. Esto quiere decir que JavaScript no necesita ser instalado en el navegador, ya que por defecto cuando instalas un navegador ya puedes empezar a ejecutar código de JavaScript. Y de hecho, prácticamente hoy en día todas las páginas web o todos los sitios web que visita, indirectamente como directamente, a veces utilizan JavaScript, incluso para funcionalidades muy pequeñas, como por ejemplo la navegación, que incluso para que se descienda ciertos tipos de ítems dentro de una navegación, tienes que utilizar JavaScript. También puedes crear aplicaciones móviles multiplataformas utilizando JavaScript. Hoy en día, las aplicaciones móviles es el entorno preferido por los usuarios, es la plataforma preferida. Entonces JavaScript, como hoy en día podemos ejecutarlo mucho más que tan solo en el navegador, también podemos ejecutarlo en el sistema operativo, podemos crear aplicaciones utilizando este lenguaje y los conceptos unidos a JavaScript, es decir, los conceptos de la web, HTML y CSS por ejemplo. JavaScript es uno de los lenguajes de programación que incluso muchas personas no creen que puede hacer ese tipo de aplicaciones. Pero lo cierto es que aplicaciones como Facebook están desarrolladas en JavaScript, o una enorme cantidad de aplicaciones que utilizamos a diario en nuestros celulares, pues están hechas con JavaScript y tecnologías web. Además, JavaScript es mejorado constantemente, ya que el navegador es uno de los entornos que se va actualizando mucho, ya que es uno también de los programas más utilizados por parte de los usuarios, pues está mejorando constantemente. Entonces JavaScript, el lenguaje mismo, está evolucionando, a tal punto que se está volviendo muy versátil. Es decir, empezó siendo tan solo un lenguaje de scripting, un lenguaje que funcionaba dentro del navegador. En el 2009 lo sacan fuera del navegador para que se pueda ejecutar en el sistema operativo a través de un programa llamado Node.js, y a partir de allí también se puede empezar a crear aplicaciones de servidor utilizando JavaScript. Luego, otra empresa empezó a utilizar a JavaScript para escribir base de datos, y hoy en día podemos utilizar a JavaScript en las bases de datos no SQL, como por ejemplo MongoDB. Y hoy en día podemos incluso unir todas estas tecnologías de JavaScript para crear aplicaciones web utilizando un solo lenguaje. Este, digamos que es el principal enfoque de JavaScript, el poder ejecutarse en múltiples entornos y ser uno de los lenguajes más versátiles que tenemos hoy en día. Entonces, ahora veamos a Java. Java es un lenguaje de programación creado por la empresa Sun Microsystems y específicamente creado por James Gosling. Este lenguaje fue un lenguaje diseñado desde el inicio para ser un lenguaje de propósito general, es decir, un lenguaje que permite ejecutar una enorme cantidad de aplicaciones. Aplicaciones de escritorio, aplicaciones que funcionan en la consola, aplicaciones del sistema operativo, juegos, etc. Es decir, un lenguaje que permite crear distintos tipos de aplicaciones. A diferencia de JavaScript, que JavaScript nació tan solo para ejecutarse dentro del navegador. Java es netamente orientado a objetos. Por aquel entonces, en el año 90, el entorno más preferido por parte de los usuarios eran los programas de escritorio, porque aún no era muy popular la web. Todo esto de cómo empezar a crear ventanas y que hagan cierta funcionalidad en el computador, las interfaces gráficas, todo era bastante novedoso por aquel entonces, y es por eso que surgen lenguajes como C++. Pero escribir lenguajes en C++ y que sean multiplataforma no es nada fácil. Es por eso que Java surge como la alternativa perfecta para tener ciertos programas que funcionan en cualquier entorno, en cualquier plataforma, tanto Linux, Windows, Mac, etc. Entonces, Java fue el entorno preferido para ejecutarse en múltiples plataformas, y de hecho Java también por aquel entonces ya hablaba del Internet de las cosas, como la enorme cantidad de dispositivos iban a poder conectarse a través de la web y compartir información. Y prácticamente este era el sueño de Java, poder ejecutarse en una enorme cantidad de dispositivos. Por aquel entonces, incluso antes de que aparezcan todo esto de los teléfonos inteligentes, podíamos ver programas bastante sencillos, como los juegos que ejecutábamos en celulares bastante sencillos, a diferencia de hoy en día, y que eran juegos desarrollados en Java. Este era uno de los lenguajes de programación más populares por aquel entonces, ya que aún no se conocía nada del mundo de la web. Java es de tipado estático, a diferencia de JavaScript, que es tipado dinámico, como te decía. En Java tú vas a tener que declarar cada tipo de dato a los datos que vas introduciendo en tu programa.
Es decir, mientras vas escribiendo tu programa, tú vas a tener que escribir directamente en el lenguaje de programación Java. Pues este dato que te estoy ingresando es una cadena de caracteres. Este dato que te estoy ingresando es un entero. Este otro dato es un booleano y cosas por el estilo. Vas a tener que escribir mucho más código explícitamente que te va a ayudar luego a poder mantener un programa bastante grande, ya que el tipado estático es conocido por ser una de las herramientas que te ayuda a escribir programas grandes utilizando herramientas como el autocompletado, el revisado de código mientras creas el programa y cosas por el estilo. Además, Java es conocido por ser un lenguaje compilado, que genera un ejecutable, un programa. Los lenguajes compilados quieren decir que tú vas a tomar tu programa, lo vas a pasar por un programa que se llama el compilador, y este compilador va a generar un programa. Es decir, este proceso es bastante sencillo y conlleva más cosas, pero esta es la manera más simple de entenderlo. Es un programa que toma tu código y lo convierte a un programa. Este programa luego va a poder ser ejecutado en múltiples plataformas, ya que, como te decía, Java es posible ejecutar un programa en plataformas Linux, Windows y Mac. En JavaScript nosotros tenemos que instalar un programa llamado intérprete, y este intérprete va a leer el código cada vez que le demos el programa. En Java no, en Java nosotros vamos a tener un programa que vamos a ejecutarlo cuantas veces queramos porque el programa ya está generado. En Java tú puedes crear aplicaciones nativas para Android. Android es uno de los sistemas operativos más utilizados en el entorno móvil, y empezar a crear programas para esta plataforma vas a tener que conocer Java. De hecho, Google también hoy en día ha optado por crear otro lenguaje de programación alternativa a Java llamado Kotlin. Pero Java obviamente aún es ampliamente utilizado. Quizás en próximos años veamos mucho más de Kotlin, pero Java hoy en día también es mucho más popular que este lenguaje. Así que es también una de las plataformas preferidas o uno de los entornos preferidos para crear aplicaciones hechas con Java. Java también es uno de los lenguajes más utilizados en entornos empresariales. Es decir, antes de que apareciera la web ya existían empresas de informática y estas empresas tenían que optar por un lenguaje de programación. Java fue uno de los lenguajes más importantes por aquella época, en el que proveía de crear programas que funcionaran en una enorme cantidad de plataformas y que era bastante novedoso, con orientación a objetos, que por aquel entonces era lo nuevo. Entonces, hoy en día incluso una enorme cantidad de empresas siguen utilizando Java, y es por eso de que la demanda de trabajo aún es muy alta en este lenguaje de programación. Ahora veamos algunas similitudes entre estos dos lenguajes. No voy a hablar de mucho detalle de las similitudes ni las diferencias, pero de una manera práctica para que puedas entender de qué van. Estos dos lenguajes son multiplataforma. Java es multiplataforma porque todo el código que escribas en Java luego vas a ejecutarlo en un programa llamado máquina virtual que se puede instalar en cualquier sistema operativo. Entonces, de esta manera tu programa de Java va a poder ser ejecutado en cualquier de estas plataformas. En JavaScript nosotros podemos ejecutar aplicaciones multiplataformas porque tenemos dos entornos, uno llamado el navegador, y el navegador se instala en prácticamente cualquier plataforma, tanto Linux, Mac, Windows, Android e incluso los entornos de Apple. Entonces es de esta manera como JavaScript es multiplataforma, pero probablemente te estés preguntando que todo esto tan solo sirve para el navegador. También hay otro entorno llamado Node.js, que es un intérprete de JavaScript, por así decirlo. De esta manera vas a poder ejecutar a JavaScript al igual que como lo harías con Java. Y esta manera también te va a poder permitir ejecutarlo en otras plataformas, por ejemplo en Linux, Windows, Mac, etc. Tanto JavaScript como Java te permiten crear aplicaciones multiplataformas, aplicaciones de escritorio. Estas aplicaciones obviamente fueron muy populares por los años 90. Utilizar aplicaciones de escritorio era lo nuevo por aquel entonces, era la plataforma preferida. Y Java fue el propósito principal crear este tipo de aplicaciones. También sirve para crear aplicaciones web, pero el propósito de Java es poder ofrecer la orientación a objetos en un entorno de un programa. Entonces, hoy en día podemos utilizar a Java para crear ese tipo de aplicaciones. JavaScript no nació para crear ese tipo de aplicaciones, ya que de nuevo nació para el navegador. Pero el navegador hoy en día está haciendo ciertas funcionalidades que se asemejan a las aplicaciones de escritorio. Es decir, antes tú tan solo podías encontrar ciertos programas funcionando en el entorno de escritorio. Hoy en día puedes encontrar las funcionalidades encontradas en estos programas de escritorio dentro de la web. Entonces puedes empezar a crear también este tipo de aplicaciones dentro de la web. Y es por eso que JavaScript también te provee una manera de crear aplicaciones de escritorio, con herramientas como Electron o nw.js, etc. Si quieres saber más de esto, te voy a dejar un vídeo aquí en las tarjetas. Pero recuerda de que Java nació principalmente para crear aplicaciones que funcionan directamente con el sistema operativo. Entonces es mucho más fácil encontrar información, encontrar tutoriales, vídeos, conferencias que te enseñan a utilizar Java para crear aplicaciones nativas.
a diferencia de JavaScript, que vas a encontrar mucho más contenido que funciona en la web. También Java y JavaScript sirven para crear aplicaciones de servidor. Entonces, ambos lenguajes te van a permitir escribir un servidor, al igual que lo harías con otros lenguajes como PHP, Ruby o Python, por ejemplo. Estos servidores lo que hacen es poder de entregar contenido a los usuarios, entregar aplicaciones web a los usuarios que funcionen en sus navegadores. Es decir, el servidor tan solo es la aplicación que recibe información y la almacena en la base de datos. Estas aplicaciones de servidor es el entorno preferido hoy en día para crear aplicaciones de todo tipo. Las aplicaciones que antes creábamos en los entornos de escritorio, hoy en día los estamos pasando a la web, porque puede ser accedido a una enorme cantidad de usuarios y puede ser fácilmente escalable con aplicaciones distintas. Tanto Java como JavaScript tienen una enorme cantidad de aplicaciones que sirven para el entorno web, así que estos dos lenguajes son muy importantes para crear todo este tipo de aplicaciones que funcionan en el entorno web. Muy bien, entonces ahora ya conocemos mucho más de estos dos lenguajes, podemos investigar mucho más, pero como conclusión acerca de lo que hemos visto, podríamos decir que Java es un lenguaje de programación que nació explícitamente para crear aplicaciones que acceden al sistema operativo como alternativa a C++. Hoy en día Java puede servir para crear aplicaciones de escritorio, servidores web y también aplicaciones móviles que funcionan en el entorno Android. En JavaScript nosotros también podemos crear servidores web utilizando Node.js, aplicaciones de escritorio utilizando frameworks y también podemos crear aplicaciones que funcionan en el navegador, ya que es el único estándar que funciona en la web. Si tan solo quieres enfocarte en aplicaciones de escritorio y servidores web y aplicaciones móviles que funcionan tan solo para Android, pues Java es una opción perfecta para ti. Si quieres crear aplicaciones multiplataforma, de escritorio, aplicaciones móviles multiplataforma y también empezar a crear servidores web y todo esto de tipos de aplicaciones que funcionan como Facebook, YouTube, Twitter y demás, JavaScript hoy en día es una opción perfecta, ya que utilizando un solo lenguaje puedes crear todo este tipo de aplicaciones. No significa que un lenguaje sea mejor que otro, pero incluso si aprendes Java, luego vas a tener que aprender JavaScript si quieres crear una aplicación web. Por todo lo contrario, si aprendes JavaScript, tienes la opción de no aprender Java, PHP, Python u otro lenguaje, ya que puedes utilizar a JavaScript también como este otro lenguaje de servidor. Así que la consideración a partir de utilizar un lenguaje u otro está en tus manos. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.